entendemos que es el inicio de una nueva era, que se está produciendo realmente el inicio de una nueva era. La presencia de un populismo potentísimo en las grandes potencias mundiales, como puede ser Rusia y como puede ser Estados Unidos, un papel difícil para Europa en un contexto en el que cada vez pierde más importancia relativa, la presencia de una China cada vez más poderosa pero ahí agazapada, conflictos latentes que ya no son latentes entre Pakistán y la India, que son dos poblaciones de un altísimo número de población y ambos dos países con armamento nuclear en sus manos, hace que veamos una situación complicada y que requiere de un análisis y de una aproximación, y pensamos que para esa aproximación y esa capacidad de analizar lo que está pasando, Vicente, nuestro compañero, colega y socio de sociedad civil, podría darnos una importante ayuda en ese proceso de elaboración de nuestras propias ideas. Vicente tiene la ventaja de disponer de una plataforma de conocimiento basado en haber sido muchos años, bueno, aparte sobre todo funcionario de Naciones Unidas. Él ha estado al frente de todo el aparato logístico del ACNUR a lo largo de 20 años, o sea, una burrada de tiempo que le ha permitido conocer desde el actual secretario general de Naciones Unidas hasta otras muchas personalidades, y que por tanto su análisis y su visión puede sernos muy útil para conocer exactamente dónde estamos y hacia dónde vamos. Y sin más preámbulo, pues le cedo la palabra, y sí que os pediría, por favor, porque como grabamos el acto, porque luego esto tiene mucha más trascendencia a nivel de su visionado a través de YouTube, que es que los teléfonos tratáramos de mantenerlos en silencio para evitar problemas de audición, sobre todo. Y sin más, Vicente, encantados de que inicies. Bueno, muchas gracias, Eladio. Yo creo que, bueno, lo primero que quiero decir es un poco manejar las expectativas, ¿no? Eladio es muy amable y me ha presentado como que soy bueno, no ha dicho un experto, pero un conocedor. Soy simplemente una persona que pretendo estar informada, que afortunadamente por mi trayectoria, como él ha dicho, bueno, tanto en el sector privado como últimamente en Naciones Unidas, no fueron 20 años, fueron 8 solamente, pero bueno, 8 años que me dieron dijéramos, una ventana a, no solo a conflictos mundiales, sino a las razones de los conflictos, y además un contacto con muchos colegas del ACNUR muy preparados a nivel de diplomacia, a nivel de derechos humanos, etcétera, que me han dado, pues digamos, un bagaje, ¿no? Entonces, esta presentación de hoy, yo espero que os guste. Lo que estoy intentando aquí es poner una serie de ideas, mis opiniones, que no pretendo que son ni soluciones, ni siquiera a lo mejor una visión o un análisis certero tampoco. Como dicen los ingleses, food for thought, o sea, es un poco pensar, digamos, comida para pensar, un poco ideas para que, digamos, luego, pues si hay preguntas o opiniones que son diferentes a lo que yo he dicho, por supuesto, son todas bienvenidas, ¿no? Entonces, el contenido va a ser, voy a hablar de los síntomas y el ruido. ¿Por qué hablamos de que estamos ante un cambio de era? ¿Cuáles son los síntomas? Lo que yo llamo el ruido, ¿no? Los peligros, cuáles son los peligros que yo veo, y por último, el papel de la Unión Europea y posibles soluciones. Voy a apuntar un par o tres de soluciones desde mi punto de vista, ¿no? Es una reflexión en grupo, ¿vale? Lo primero, también para manejar expectativas, voy a negar el título de la conferencia, ¿eh? Estamos ante un cambio de era, voy a decir, bueno, quizá no, porque no todo tiempo pasado fue mejor. Fijaros que Aristóteles, en el año 280 a.C., decía eso: los jóvenes de hoy no tienen control y han perdido el respeto a los mayores. ¿Nos suena? Pues esto es de hace, fijaros, 2300 años. Hallado en una vasija en Babilonia hace 4000 años. Esta juventud está malograda. Son malhechores y ociosos. Jamás serán capaces de mantener nuestra cultura. Eso se encontró en una vasija. Y por último, otra cita,
un sacerdote egipcio en el año 2000 antes de Cristo, hace 4000 años. Hemos llegado a un punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar lejos. Es decir, durante toda la historia han habido situaciones que han hecho a la gente de ese momento pensar: esto es el final, esta juventud, esto no puede ser. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que vamos a hablar a continuación, vamos a ponerlo en perspectiva, ¿no? Como una mosca que se pone en el techo y mira la cosa en perspectiva, porque a lo mejor yo creo que sí que estamos ante un cambio de era, y voy a decir por qué, pero la proximidad quizá no nos ayuda, ¿no? Y esta es una última cita, de no todo tiempo pasado fue mejor. La voy a leer. Ningún principio en la gestión de nuestros asuntos exteriores, aceptado por todos los hombres de Estado como guía hace 6 meses, existe ya. No hay tradición diplomática que no haya sido barrida. Tenemos un mundo nuevo, nuevas influencias que trabajan, nuevos y desconocidos objetos y peligros con los que tratar en la actualidad. ¿A que esto parece que es una cita sacada de un periódico de hace una semana o dos con la irrupción de Trump y todo esto? Bueno, pues esto tiene 150 años. Esto lo dijo Benjamin Disraeli tras el nacimiento del Reich alemán, 1871. Es otro ejemplo de, bueno, los peligros, las incertidumbres, cómo la gente reaccionaba entre ello. Sigamos. Los años 450, al final digamos, 456 es cuando se dice que fue la final del Imperio Romano, que es cuando el último emperador pues, es destituido, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no ocurrió en un día, ocurrió durante posiblemente generaciones, ¿no? El año 700, en fin, la expansión del Islam, en 1300, la peste negra, la Edad Media, los problemas que habían entonces, la caída de Constantinopla, 1456, el comienzo del Imperio Otomano, la Ilustración con la Revolución Francesa y todo lo que vino posteriormente, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no fueron para nada épocas tranquilas. Y la actualidad tampoco lo es. Estas son 2 fotos de la actualidad. No es de Gaza, pero se le parece, ¿vale? O sea, es de una guerra, es de refugiados, es de lo que estamos viendo en las noticias, ¿no? Cada día. Los síntomas y el ruido, entramos un poco en materia, ¿no? Primero, yo veo que hay un cuestionamiento de amplios consensos. La legalidad internacional está en entredicho. Vemos que, bueno, ¿por qué tenemos que seguir esa cosa que se llama los crímenes de guerra o no? ¿Por qué tenemos que respetar a los actores humanitarios, a la Cruz Roja? ¿Por qué tenemos que cumplir ciertas normas? Etcétera, ¿no? Hay organismos supranacionales que, en teoría, obligan, pero claro, si no tienen una manera, es una obligación, digamos, moral, ¿no? La ONU, el Tribunal Penal Internacional, o el Tribunal Superior, el Tribunal de Justicia Internacional, que es otro, que de la ONU también, como digo, las reglas de la guerra, los convenios de asilo a los refugiados, etcétera, etcétera, ¿no? La OMC, la Organización Mundial de Comercio, y las leyes de comercio global. Trump se la ha pasado por el arco triunfal, nada importa excepto la pura libertad de mercado. El más fuerte es el que manda, ¿no? Esto es lo que están intentando algunos, luego entraremos en más detalle en esto, ¿no? Ahora voy un poco rapidito. La ciencia también está en entredicho. Hace unos años, yo recuerdo que, bueno, salían expertos en televisión o iban a la radio o hacían un artículo, se les hacía caso en general, ¿no? El método científico estaba aceptado y visto como una forma de prueba y error, digamos, llegar a conclusiones, a hipótesis, y que a lo mejor esa hipótesis se rompía posteriormente, pero porque el método científico es precisamente así. Ahora eso está en entredicho. Ahora tú oyes frases como, bueno, tú tienes tus expertos y yo tengo los míos. Esto lo he oído yo, y supongo que muchos de vosotros, cuando el COVID y cuando la pandemia y cuando la gente hablaba de las vacunas y tal, y yo decía, bueno, pero entonces, no, hay expertos que dicen otras cosas y tal. Bueno,
Sí, siempre hay, es verdad que hay expertos y expertos, pero a lo mejor hay que ver cuál es la, dijéramos, pues el común denominador, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego todo lo woke es malo. Quizá porque los wokistas se han pasado 3 pueblos, quizá, esto lo podemos hablar también, pero claro, que todo lo woke es malo, que todo lo que significa mirar a las minorías y ver cómo les podemos ayudar a que sus derechos sean respetados, pues no necesariamente tiene que ser malo, ¿no? Hay un tema que es ese, la posverdad. Esto lo inauguró Trump con los famosos hechos alternativos. Es decir, las aseveraciones dejan de basarse en hechos objetivos. Se apela a emociones, a creencias, a deseos. Bueno, entonces ya no importa que uno presente una prueba de que algo está pasando y tal. Bueno, sí, pero yo no me lo creo. Incluso la gente está empezando a pensar que hasta nos engañan, ¿no? Y las imágenes que nos dan son... O sea, hay como un rechazo, dijéramos, a este tipo de cosas que antes estaban más claras. Esto fue muy presente con el Brexit y con tantísimas otras, digamos, el problema catalán, ¿no? El problema del 2017 también tuvo que ver con estos engaños, ¿no? Nunca hubiera pensado yo que en el siglo XXI hubiera terraplanistas. Pues sí, se creen que la Tierra es plana y que al final pues allí pues no se cae el agua porque no sé por qué. Segundo punto, incertidumbre y miedo. Todo esto crea, y hay mucha incertidumbre, mucho miedo ante los cambios y los desafíos globales. La gente no lo expresa seguramente así, pero hay mucha gente en todos los países, y me incluyo, yo me incluiría, o sea, que tenemos un problema de decir, ¿es realmente todo esto que nos están contando real, ¿no? El cambio climático, ¿no? Hay una cantidad mayoritaria de expertos que hablan de que efectivamente hay un cambio climático, pero bueno, hay algunas personas que aún lo niegan, y el agua pues ya es y va a ser una causa de conflictos en el mundo, porque es un bien muy escaso. El fin del trabajo, tal como lo entendemos hoy, ¿no? Hay un autor americano que se llama Jeremy Rifkin, que habla precisamente tiene un libro que se llama así, El fin del trabajo, ¿no? Tal como lo entendemos hoy, ¿no? Él habla también, en otro libro, de la sociedad de coste marginal cero, y habla de los prosumers. Eso es un palabra que es una combinación de productores y consumidores. Él dice que con una energía que se acerca a un costo prácticamente cero, cada vez va a ser más posible que haya productores que sean consumidores, es decir, que nosotros nos produzcamos en casa con tecnologías 3D, etcétera, cosas así, las cosas que necesitamos, con lo cual no va a hacer falta pues acceder a comprar algo que producen para nosotros, por lo tanto esos empleos de las fábricas y tal están en entredicho, ¿no? Él habla de la economía del hidrógeno, de la economía de la fusión nuclear, que van a hacer que las energías, también las renovables, pues vayan a un coste prácticamente cero con el tiempo. Estamos hablando de procesos de 1, 2, 3 generaciones, 50, 75 años, un siglo, ¿no? Estamos hablando de este tipo de espacio de tiempo, ¿no? Otro aspecto que a la gente le da preocupación, ¿no? La longevidad. Hay gente y hay expertos que hablan de que vamos a llegar a 130, 140, 150 años de vida útil. Es decir, que lo que ahora es una persona de 95, 100 años, 100 y algo, mi madre murió con 103, por ejemplo. Bueno, pues hay expertos que dicen, no, esto vamos y pronto a llegar a que la humanidad llegue de una manera correcta, más o menos bien, a 120, 130, hasta 150 años de vida útil. Claro, ¿qué consecuencias tiene esto, ¿no? A nivel de pensiones, a nivel de gente, de necesidades, de dependencia? ¿Qué va a pasar? La gente se tendrá que seguir jubilando a los 65 años o tendrá que llegar a 85. ¿Qué, ¿Qué, qué, 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 impacto tiene esto, ¿no? Esto es un otro aspecto también importante, ¿no?
Nuevas pandemias. Hemos tenido una pandemia que no habíamos tenido desde un siglo pasado, ¿no? Hemos tenido una pandemia ahora, pero es que hay otros virus por ahí. El H5N1, que es la gripe aviar, el MERS, el SARS, hay otros, los expertos de la OMS y tal, hablan de virus que afectan ahora a los monos, a los camellos, a los caballos, y que, a las aves, y que, bueno, están empezando a afectar y a pasar a los mamíferos, como por ejemplo el H5N1, en Estados Unidos ya está pasando a las focas, y en fin. Si pasa a los humanos, ¿qué puede pasar? Por eso es tan importante la OMS para, bueno, o un organismo como la OMS, para, digamos, prevenir y luchar contra este tipo de... Pero bueno, esto causa, digamos, incertidumbre y miedo también. Que nos venga otra pandemia, ¿no? Otro tema, crecimiento sin fin o decrecimiento. Fijaros en las noticias, que muchas veces vemos las noticias y decimos, bueno, este año han entrado en España tantísimos millones de turistas que son un 5% más que el año, esa es la noticia, un 5% más que el año pasado, hemos producido un 3% más que el año pasado, hay un crecimiento continuo, ¿no? La gente, y mucha gente empieza a hablar de crecimiento, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que la sociedad no crezamos tanto, porque los recursos son limitados, ¿no? ¿Qué cambios implica eso en nuestras vidas? Si eso lo hacemos así, si ocurre esto, ¿no? Y por último, la inmigración como problema. Algunos datos, porque la inmigración siempre se presenta como un problema. Es un problema complejo, es un problema, pero siempre se presenta como, dan problema a los inmigrantes, ¿no? Aquí he querido poner algunos datos que son, digamos, más positivos, ¿no? Hay problemas, pero en España hacen falta 250.000 de inmigrantes, se calcula, cada año, solamente para mantener la sociedad de bienestar. No nacen niños españoles. Leí una noticia hace 2 días o 3 que en el País Vasco el 35% de los niños pues no eran vascos, ¿no? Y se preocupaba el PNV y tal, bueno, y aquí también se preocupan, y tienen razón para preocuparse, pero es así, ¿no? Entonces necesitamos inmigrantes. 1 millón cada año para mantener las pensiones, según la AIREF. Y en Europa se necesitan unos 3 millones por año de aquí al 2050 para mantener la sociedad como la conocemos en Europa. Los inmigrantes o la inmigración aporta, según el Free Market Corporate Intelligence, que es un organismo internacional que estudia este tipo de cosas, aportan el 12%, o ha aportado en España el 12% del crecimiento del PIB. Ha sido aportada por los inmigrantes, por la inmigración. En 2024, en España, el 80% de los empleos han sido a inmigrantes. Yo recuerdo, con mi mujer fuimos de viaje a La Rioja, justo cuando la vendimia, bueno, pues en todos los pueblos estaba lleno de africanos. Eran los que hacían la vendimia, ¿no? Quizá aquí la idea es que la inmigración sea arreglada, que vengan con contrato, es un problema y tendríamos que ir en esa línea, ¿no? Pero la presión migratoria, con interrogante, en el 2024 entraron 230.000 inmigrantes irregulares, que es la cifra más baja desde 2018. En cambio, lo que se nos vende, lo que vemos en las noticias es que nos están invadiendo, hay un gravísimo problema. No hay ahí un condicionante de asustar, de poner el foco en temas que no son tan claros como lo pretendo, digamos, explicar aquí. En el 2024 también hubo 167.000 solicitantes de asilo en España y el 11% solamente fueron aceptados, 17.000, que no es prácticamente nada, ¿no? Seguimos. Bueno, las ciencias. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, digamos el lema de los Juegos Olímpicos, de Sitius, Altius, Fortius. O sea, las ciencias, no cabe duda de que tienen una progresión, bueno, geométrica, ¿no? De cómo están evolucionando, ¿no? Hay una tecnología expansiva, pero hay muchas incógnitas. Voy a poner 2 o 3 cosas aquí del desarrollo tecnológico. La inteligencia artificial, que todos hemos oído hablar, que nos va a dar mucha más productividad, pero que va a afectar, se estima, a un 40% de los empleos actuales en el mundo.
Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, si os acordáis de los luditas, que son aquellos que, digamos, rompían las máquinas de vapor en el siglo XIX porque iban a acabar con empleos, etcétera, etcétera, vamos a ver ese tipo de actividad o de activismo en contra de la inteligencia artificial, que es imparable, porque ya está produciendo mejoras, mejor investigación, mejor asistencia médica, mejores previsiones y prospecciones. En definitiva, la inteligencia artificial lo que hace es manejar millones y millones de datos y lo hace de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva que el ser humano, ¿no? Pero ahí pongo un interrogante. Vamos a necesitar, algunos lo dicen, ¿no?, encajes neuronales o implantes, ¿no?, para poder seguir el ritmo de las máquinas. Lo pongo aquí, no lo sé, es posible que alguna cosa sí. Y por último, el alguacil alguacilado. ¿Quién diseña, quién programa, quién almacena y quién, dijéramos, vigila que la inteligencia artificial no vaya más allá de lo que queremos en definitiva como sociedad? Pues es una gran pregunta, ¿no? Otro tema, no sé si estoy yendo muy rápido, si estoy yendo muy rápido me lo decís, ¿va bien? La nanotecnología. La nanotecnología es la tecnología de lo pequeñito, de lo ínfimo, de lo microscópico, ¿no? Hay multitud de aplicaciones ahora mismo que son muy prometedoras, ¿no? En medicina, en energía, en medio ambiente, en textil, en alimentación, en otros sectores, ¿no? Pero, ¿cuáles son los riesgos medioambientales, de seguridad, de esta nanotecnología? Es una pregunta también, y bueno, yo no tengo la respuesta, pero me pregunto que si estamos realmente, como en todo desarrollo, digamos, tecnológico, pues a lo mejor los riesgos van a posteriori, ¿no? Pero bueno, aquí puede haber algunos posibles riesgos y cómo los afrontamos, ¿no? Y he hablado ya del hombre cibernético, o lo que se le parezca a eso, y la esperanza de vida de 130 o 150 años, ¿no? Creo que esta es la última de los síntomas y el ruido, que ya es un aspecto más político, ¿no? Las guerras híbridas. Hemos oído hablar de las guerras híbridas. Ahora mismo las guerras ya lo son, de tirarse tiros y cañonazos y misiles, ¿no? Pero también hay las fábricas de trolls, la desinformación, la manipulación electoral. Hemos visto en Rumanía recientemente que se ha hecho una... En fin, se suprimió, no sé cómo decirlo, la elección de un candidato. Bueno, pues ahora ha vuelto a haber otra elección de otro candidato, porque ese candidato se descubrió que tenía muchísimas cuentas, trolls, muchas de ellas radicadas en Rusia, y que lo que hacían era emitir informaciones falsas, pero a nivel de miles y miles y miles, sobre temas varios y tal, y que posicionaban a este candidato, ¿no? Esto se ha demostrado, y aquí tenemos una sospecha con el proceso también de la intervención rusa, de este tipo de intervenciones, ¿no? Las guerras híbridas, ¿no? Lo cual incluye a la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial, que ya estamos viendo vídeos falsos, imágenes falsas de gente, al servicio de la intoxicación, ¿cómo hacemos para poder comprobar que esos vídeos han sido generados falsamente? Hay formas, y yo no las tengo, pero sé que hay gente mirando esto, ¿no? Es un problema también, ¿no? Lo cual al final pues evitaría la manipulación de la opinión pública, ¿no? Y por último, dos cosas más. El Internet de las cosas, ¿no? El Internet de las cosas se llama a lo que es el Internet de la información, que es lo que todos estamos acostumbrados a mirar por Google, etcétera, pero con las cosas, digamos, que las interconectamos, ¿no? Todo lo que tenga un chip o vaya por la red, etcétera, lo podemos interconectar, de manera que podamos ganar eficiencias, por ejemplo, crear redes de energía y una serie de aplicaciones muy interesantes y muy positivas del Internet de las cosas. Pero
cómo evitar un control hostil de un hacker, por ejemplo, si lo tenemos todo conectado, ¿no? Es decir, y el tema último sería seguridad versus libertad o versus privacidad. ¿Queremos el modelo de la China o el de la Unión Europea? El modelo de la China, a los chinos no les importa que hayan multitud de cámaras de reconocimiento facial en China. Si tú vas a China es que las ves por todos los lados, y el gobierno tiene un sistema de controlar la seguridad. Con lo cual, la seguridad, hace poco leí un libro buenísimo de una persona que vivía en China hace 30 años y decía que él había viajado por toda China y jamás había tenido un problema de seguridad. No hay casi robos, no hay casi asaltos, no hay casi... En fin, claro, a base de, de que están súper vigilados por el gran hermano que es el gobierno chino, ¿no? ¿Queremos ese modelo o queremos el modelo de la UE donde hay la protección de datos? Ha habido encuestas que he leído que se preguntan a muchos europeos y muchos dicen que preferiría, que no les importaría más, digamos, intromisión en su vida a cambio de tener más seguridad. Eso lo dicen bastantes europeos ahora, ¿no? Pero queremos un híbrido de ambos. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Esta es otra pregunta, otra gran pregunta. Todo esto con las redes sociales como mega altavoz. Todo está amplificado, todo está validado. Dame un like. Es el valor de lo simple. Estás en Twitter, ahora se llama X, 280 caracteres para expresar algo que es complejo, pero bueno, la gente, muchos jóvenes van a TikTok y solamente se informan con las redes sociales. Bueno, esa es la sociedad que tenemos ahora mismo, ¿no? Y agravado, creo yo, con la respuesta de los políticos, ¿no? Con ese cortoplacismo que tenemos. El sistema electoral es un problema. Si a 4 años yo me pueden echar y ya me llame Sánchez o Núñez Feijóo o como me llame, pues yo voy a hacer las cosas pensando que, que no me echen, ¿no? En China su tiempo es distinto. No deberíamos aprender de ellos en la meritocracia. Ellos tienen una meritocracia y los que llegan a los niveles altos de dirección del partido en China son los mejores. Y hay una prueba de ello, ¿no? O sea, hay una prueba en cuanto pues pruebas, exámenes, etcétera. No hay tanto nepotismo como hay aquí en el Occidente, me refiero. Quizá deberíamos de aprender de China en eso, ¿no? Pero bueno, el populismo lo que da es respuestas simplistas y mentirosas, ¿no? El Brexit prometió que cuando nos salgamos de Europa vamos a ahorrar 360 millones de libras cada semana. Se salieron de Europa y cuando les hicieron esa pregunta dijeron, bueno, nos habíamos equivocado en realidad. Esto lo que está creando, en mi opinión, esto sí que es una opinión mía, creo que estamos en una sociedad que está bastante infantilizada, anestesiada, donde el esfuerzo no vende, donde los influencers y los youtubers y ganan dinero pues con poca cosa, lo complejo no interesa, la recompensa debe ser inmediata, ¿qué hay de lo mío? En lugar de cuáles son mis obligaciones también. He puesto el ejemplo de Brexit. Hay otros populismos, Milei, Elon Musk, y a estos señores los conocemos todos, ¿no? Hay populismos por todo el mundo y podría haber llenado, pues, digamos, 2 o 3 diapositivas más, ¿no? Todo esto se agrava con la irrupción de Donald Trump. Cuando Eladio me pidió de preparar esto, yo lo preparé hace mes y medio, y lo que me he dado cuenta es de que cuando yo preparé esto, la cosa ha ido tan rápida, ya ha cambiado tanto, y este hombre ha hecho tantísimas cosas, que casi me he quedado obsoleto. O algunas de las cosas que ya puse aquí, pues están ocurriendo, ¿no? Así que voy a ir un poco rapidito con ellas, ¿no? Primero, lo que hace Trump es un matonismo sin complejos. Es el matón de barrio, es el Al Capone que te está amenazando.
En inglés se dice shock and awe, que es conmoción y pavor. Él asusta, da miedo, hace terrorismo, digamos, de relación, de manera que estés tan asustado y tan hecho polvo que le des, digamos, si él quería 100, pues ya le das 80 por el pavor que tienes, ¿no? Eso es lo que tiene en su libro de El arte de negociar, The Art of a Deal, ¿no? Hay un desprecio por parte de Trump por los tratados, los acuerdos y por las formas, y por los contrapesos. El que le ponga, digamos, un poquito de contrapeso o que no esté de acuerdo y tal, lo insulta, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Lo ningunea, bueno, ahí tenemos la foto con este hombre, que hizo para mí bueno, aguantó como un jabato, ¿no? El Zelensky, ¿no? Es una corte de Nerón, es una corte del emperador Nerón, que era un emperador enfermo. Este señor está enfermo, está rodeado de psicofantes, de pelotas, donde lo único que admite es el decir sí, sí señor, la fuerza como único método, cero empatía, crueldad, incluso sadismo, ignorancia y desfachatez. Por ejemplo, los aranceles, yo no soy economista, pero por lo que he leído, la mayoría de economistas hablan de que estos aranceles son, bueno, un tiro en el pie, porque además es que ha puesto aranceles a todo el mundo, no lo ha puesto a unos cuantos y se defiende con estos otros, no, 10% a todo el mundo, más 25% tal, más el no sé cuántos, más a los chinos, a estos ya 100 no sé cuánto, etcétera, etcétera. Esto vamos a ver cómo evoluciona, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Y luego es la visión del director de empresa o del jefe mafioso de, vale, Putin, yo me quedo con Groenlandia y Jinping, tú te quedas con Taiwán, él se queda con Georgia y Moldavia y esos otros o se callan o les pegamos un tiro. Así de claro, ¿no? Y así de sencillo, y así ve él el mundo. El problema es que este señor no es don nadie, sino que es el emperador de la potencia más fuerte. Por eso está batallando con China, porque China está llegando ya casi a superarlo, ¿no? Claro, fijaros lo que decía Tucídides hace 2500 años, ¿no? La justicia solo rige entre iguales en poder. En caso contrario, los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Vamos a ver si la sociedad civil americana o los jueces, que para mí son los únicos, porque el Partido Demócrata está demostrando que están ahí en shock, pues se van oponiendo poco a poco a este hombre, si no, pues no sé lo que pasará. Pero claro, Trump no es el único. Aquí he puesto unos cuantos: Erdogan, Putin, Bukele, Milei, Duterte, Orbán, bueno, ahí tenéis la lista, ¿no? Hay muchos otros, ¿no? Hay una cosa que se llama, un grupo de personas que han creado un grupo de pensamiento y de influencia que se llama la Ilustración Oscura, en inglés The Dark Enlightenment. Enlightenment es a lo que se llama la Ilustración, lo que venía de la Revolución Francesa, todo lo que conocemos con la separación de poderes, etcétera, etcétera. Y estos han creado pues la Ilustración Oscura, que precisamente va contra el siglo de las luces. Apuntaros estos nombres si es que no los conocéis ya, porque bueno, Peter Thiel, o Nick Land, o Curtis Yarvin son los tres principales, o uno de los principales, digamos, Steve Bannon también, digamos, creadores o que están ahí, o pensadores de este movimiento, ¿no? Peter Thiel es el creador de PayPal, Nick Land es el que escribió este libro. A estos los citó, por ejemplo, el vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, recientemente. Se refirió a Yarvin, Curtis Yarvin, como una persona que habría que leer, dijo, y que había que tener en cuenta porque lo que decía tenía mucho sentido. Esto lo dijo el vicepresidente Vance, ¿no? El yarvinismo lo que propone son dictaduras. Lo que propone es eliminar la democracia tal como la tenemos hoy en cuenta, o la consideramos y la vivimos en la democracia occidental, ¿no? En Europa, en Australia, en Canadá, en Occidente, ¿no? Y propone dictaduras lideradas por
por CEOs, ¿no? por jefes, ¿no? Lo ve como empresas, ¿no? Yo soy el CEO de Estados Unidos, o Trump es de Estados Unidos, yo soy Sánchez es el de España, Putin es el de Rusia. Entonces, esos países serían propiedad de empresas y tendrían accionistas. Y según cómo fueran los países, pues subirían o bajarían como las empresas, que sería una bolsa. Proponen eliminar las elecciones, tienen una estrategia que se llama RAGE, Retire All Government Employees, retirar todos los empleados del gobierno para debilitar al Estado, debilitar a los gobiernos y hacerlos quedarlos como incapacitados para operar. Ellos proponen estos planes, ¿no? Lo que está haciendo Musk con Doge en Estados Unidos va en esta línea. Eliminar, ya sabéis que Doge pues ha eliminado con la motosierra muchísimos puestos, hasta el punto de que algunos, por ejemplo, eliminó a las personas que entendían de los botones nucleares. Y se dieron cuenta y los tuvieron que readmitir. Lo están haciendo de esta manera, ¿no? Pero bueno, no solamente quieren acabar con los gobiernos y debilitarlos, sino acabar con estructuras globales de gobernanza. La ONU, la OMS, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, otros. Ellos quieren acabar con todo esto. Puentear el sistema monetario internacional con criptomonedas. Trump tiene ya su criptomoneda, Melania tiene su criptomoneda, favorecen el Ethereum, favorecen el Bitcoin. Entonces, bueno, yo tampoco sé decir si no hay alguna ventaja o alguna idea buena en esto de las criptomonedas. Yo no tengo ninguna, pero ellos sí que sé que eso lo que quieren es puentear el sistema monetario internacional, que salió hace unos cuantos años, ya décadas, en Bretton Woods, y que nos ha dado a Occidente y al mundo un periodo inimaginable de prosperidad y de estabilidad. También quieren eliminar las políticas de inclusión y de ahora no recuerdo lo que significa de inclusión, de igualdad y de otra cosa. Bueno, o atenta a las consecuencias. Sabéis que la embajada americana, por ejemplo, en todas las embajadas del mundo han enviado a sus proveedores, incluida en España, una carta diciendo que no les volvemos a comprar a ustedes nada, sea de productos o de servicios, si no nos demuestran que las políticas de ustedes no las siguen, que no tienen políticas de inclusión, de negros, de mujeres, de homosexuales, de lo que fuera. Creo que es diversity. Diversity. Gracias, Juanjo, exactamente. Diversidad, igualdad y equidad. Entonces, bueno, en definitiva, esta gente quieren acabar con el Estado democrático y tienen todo un plan pues, para ir socavando, digamos, los países, ¿no? Bueno, yo a veces pienso que, y luego lo vamos a ver en otras diapositivas que he preparado, que si la Unión Europea tiene un enemigo, el enemigo está dentro. Pienso yo. Quieren demoler la catedral, así la llaman. Ellos, como Pablo Iglesias hablaba de la casta, ellos hablan de la catedral, de cathedral. Es la élite intelectual y mediática. Tienen una lista de gente que pertenecen, según ellos, a esa catedral y quieren ir contra ellos. A base de trolls, a base de, en fin, de irlos eliminando, etcétera, etcétera, ¿no? Y quieren poner tecnoligarcas al poder, como Zuckerberg, como Elon Musk, como Bezos, como toda esta gente, pues están ahí diciendo, bueno, pues este es nuestro momento, Silicon Valley, ¿no? Peter Thiel dijo en el 2009, no estamos hablando de 2023, ¿no? Yo no creo que la libertad y la democracia sean compatibles. Claro, la libertad para él es la libertad de mercado, la libertad absoluta, las no reglas. Eso es la libertad para él. Entonces, o hay esa libertad, no reglas, o no hay democracia, según él. Y ya no hay tiempo. La nueva era irrumpe a una velocidad de vértigo. Seguimos. Los peligros. Bueno, empiezo con estos datos. Fijaros, los peligros. Estamos ahora con tambores de guerra.
no solamente tambores de guerra, sino guerras auténticas y guerras reales, desgraciadamente, ¿no? En 2023 el gasto militar global del mundo, en el mundo, fue de 2,44 billones de dólares. Millones de millones, de dólares. El gasto global, para haceros una idea y comparar, porque Estados Unidos está suprimiendo la ayuda humanitaria, cero, con un gravísimo problema en, digamos, programas de VIH, programas de lucha contra el hambre, etcétera, etcétera. El gasto humanitario es de 43.400 millones a nivel global, que es el 1,6% del gasto en armas. Si el gasto en armas simplemente gastáramos un 1,6% menos, tendríamos para todo el sistema humanitario. Y habiendo vivido el sistema humanitario, ya os digo que hay muchas cosas que se deben cambiar, pero aún así están eliminando, dijéramos, matando moscas a cañonazos, ¿no? Sin gobernanza global efectiva, sin una cooperación internacional que esté organizada, ¿cómo luchamos contra las infecciones, contra las pandemias, contra los riesgos globales, contra los tsunamis, contra el hambre, contra los conflictos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? Por ejemplo, las guerras, fijaros cómo empezó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial nadie la quería. Hay estudios en los cuales se ve escritos de todos los que luego fueron actores en la Primera Guerra Mundial que decían, no, esto no lo vamos a hacer, no queremos, pero al final todos la causaron, ¿no? Hay una novela de Ken Follett que se llama Never, que es una recreación en el momento actual de una tercera guerra mundial por los mismos motivos de la primera. Es decir, los primeros motivos, por la misma forma de actuar de los líderes mundiales, se crea una tercera guerra mundial. Esta novela, bueno, es interesante, yo la recomiendo, pero bueno, podría ser que algo así pudiera pasar. La humanidad somos así de ineptos, ¿no? Hambrunas, pandemias. Si Estados Unidos ha salido de la OMS. La OMS hay que hacerla más efectiva, sí, pero si no hay una respuesta global, pues estamos volviendo ya a enfermedades como el sarampión. El neocolonialismo, porque no es más que el neocolonialismo lo que Trump está haciendo con Ucrania, diciéndole yo me quedo con tus tierras raras, ¿no? O lo que están haciendo los chinos también con África, con sus tierras raras o con sus metales, etcétera, etcétera, ¿no? Ese neocolonialismo va a generar odio, está ya generando odio, resistencia armada, sabotajes, etcétera. Hay desigualdad, es un peligro. Las 5 personas más ricas del mundo tienen tanta riqueza como 5.000 millones de personas en el planeta. Fijaros, esto es una gran inequalidad, ¿no? La destrucción de la Unión Europea, que puede producir paro, disturbios, irrelevancia del proyecto europeo. Si sois demasiado pesimistas, podemos dejarlo, pero pienso que esos son una lista de posibles peligros, ¿no? Las democracias iliberales, los tecnoligarcas que hemos hablado antes, el darwinismo, etcétera, etcétera, todo esto son peligros que pueden venir, ¿no? El mundo de Orwell, el cuento de la criada, distopías de este tipo, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito ya cuál sería el papel de la Unión Europea y luego hablaré de España, ¿no? Ante todo esto, ¿no? Primero voy a un poco explicar, que seguro que lo sabéis ya esto muchos, ¿qué es Europa hoy? Pues Europa para mí es el mejor experimento que ha habido, si no en la historia, posiblemente en la historia sea mucho decir, pero en los últimos, yo que sé, 500 años, posiblemente en la humanidad. Que los que se han estado matando hasta hace 70 años, que los franceses, bueno, toda Europa, se sienten en una mesa y empiecen a decir, vamos a trabajar juntos. Esto es increíble, ¿no? Lo que es Europa es el concepto europeo hoy, ¿no? Europa es el 17% del PIB mundial. En cambio, es el 6% solamente de la humanidad. O sea, y como he dicho antes,
o vienen inmigrantes o no nacen suficientes europeos para seguir dijéramos, con el crecimiento normal de europeos, ¿no? O sea, tendrán que venir inmigrantes y serán los nuevos europeos, ¿no? El presupuesto es de 2 billones de euros, ¿no? Es un experimento, como he dicho, excepcional de entendimiento, es un referente en valores y en organización política, hasta ahora con los derechos humanos en el centro de la agenda. Eso es lo que se llama el poder blando, pero el poder blando que va unido a ese poder económico. 400 millones de personas, la segunda economía del mundo, China prácticamente a la par o ya superando, o si no es la segunda es la tercera. Digamos que hasta Trump se lo piensa antes de decir qué aranceles va a poner a la Unión Europea. Esta arma la tenemos que utilizar, pero tenemos que utilizar también, porque muchas veces habla de la regulación, es que Europa está súper regulada y tal. Bueno, esas regulaciones que tiene la Unión Europea, que no digo que algunas puedan ser, digamos, excesivas, pueden ser, pero esas regulaciones son las que Trump y todos estos del Dark Enlightenment que os he enseñado antes no les gusta y quieren eliminar. En realidad eso es cuando Trump habla de son patéticos y estos europeos y tal, es por esto. Es porque no les dejamos o no queremos que se hagan las cosas, dijéramos, como en la selva. Es una historia de éxito hasta ahora. He hablado del poder blando, pero tiene una debilidad de que es un club de 27 que tiene que tomar decisiones por consenso. Y esto tendrá que cambiar. El vaso medio lleno, de integración política, fiscal, de defensa, de I+D, etc. Y ahora voy a entrar en esto. El informe Draghi. Habéis oído hablar del informe Draghi, ¿verdad? A Draghi y luego posteriormente a Enrico Letta, curiosamente 2 italianos, se les pidió que hicieran un informe, pues bueno, cómo puede la Unión Europea incrementar su capacidad de crecimiento, cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las cosas que no funcionan bien, cuáles son digamos, las virtudes, las cosas fuertes y tal. Y Draghi tiene un informe excepcional, Letta también, pero básicamente se resume, Draghi dice, necesitamos 3 transformaciones en la Unión Europea: innovación, descarbonización, y la descarbonización lo ve como una oportunidad de creación de empleo y de creación de riqueza, y seguridad económica, ¿no? Y él habla de avanzar con un enfoque genuinamente europeo, completar el mercado único. En Europa no tenemos aranceles internos, pero tenemos regulaciones internas por la cual pues, las personas o las, dijéramos, o las empresas no pueden funcionar de igual manera en Bélgica o en Polonia o en España o en Francia, etcétera, o en Italia, que se incluyan los capitales, la defensa y las telecomunicaciones. Ahora veremos el punto de defensa, me lo guardo un poco para luego, porque creo que es muy interesante, ¿no? Habla Draghi de crear economías de escala empresariales. Por ejemplo, las telecos, por poner un ejemplo, ¿no? Mientras en China o en Estados Unidos hay 3 o 4 grandes empresas de telecomunicación, pues en Europa me parece que hay 19 o 20 y tantas. De las importantes, luego hay otras pequeñitas, como Digi o como hay otras pequeñitas, ¿no? Menos cortapisas, más estándares europeos, es decir, mirar más a Europa como Europa y no a cada país como cada país y mirárselo su ombligo, ¿no? Un toque de realidad a Draghi: estamos en un mundo hostil, nadie da duros a 4 pesetas, nadie nos va a regalar nada en Europa, nos lo tenemos que ganar, pero él aboga por una gobernanza con mayorías cualificadas, que no todo sea por consenso y por unanimidad, que bueno, si hay de los 27, 5 o 6 que no están de acuerdo, pues bueno, pues todos los otros 20 o 21 van adelante con esta reforma y los otros ya vendrán a 2 velocidades, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que él aboga.
y estoy resumiendo muchísimo, ¿no? Él habla de unas iniciativas prioritarias en Europa, ¿no? Una estrategia industrial que se oriente a liderar en el mundo, ¿no? Y él propone 800.000 millones de euros para inversiones estratégicas. Fijaros que el presupuesto que he hablado antes de la Unión Europea es de 2 billones. Él habla de 800.000 millones que están disponibles, son posibles. Europa lo puede generar eso para inversiones estratégicas. La clave es qué inversiones estratégicas. Y ahí es donde yo esperaría que los líderes europeos pues se pongan las pilas y vayan en la línea. Me consta que, por lo que sé, de que están identificando sus inversiones estratégicas, están siguiendo el informe Draghi, y yo solamente, bueno, le pongo una Rita aquí, una vela a Santa Rita para que lo hagan bien, ¿no? Reforzar la cadena de innovación y comercialización. No funciona con la digamos, como debería funcionar o como funciona, por ejemplo, en China o en Estados Unidos. Aquí una empresa startup de innovación que empieza con una idea, muchas de ellas se lo tienen que dejar por la burocracia, por los problemas, a nivel europeo hablo, y se van a Estados Unidos, no sé si se van a China, supongo que también se van a China. Esto hay que cambiarlo, hay que agilizarlo, hay que hacer que ideas buenas y tal pues tengan ayuda, etcétera, etcétera. Una estrategia horizontal para un mercado único, libre de barreras internas, aranceles internos. Bueno, aquí tenéis un poco desarrollar la unión de la energía, una defensa unificada e integrada. Se habla mucho de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? No sé si lo tengo aquí. Sí. Fijaros, defensa, se habla mucho ahora de esto, ¿no? Es que la UE, la Unión Europea, la defensa no tiene competencias la Unión Europea, son los estados, cada uno de los estados, España, Francia, Italia, Malta, Chipre, Hungría, etcétera, tienen la competencia, ¿no? Pero fijaros que en Europa tenemos 19 modelos de carros de combate, en Estados Unidos 1. 28 tipos de cañones de 152 milímetros, en Estados Unidos 2. 20 tipos de aviones de combate en Europa, 7 en Estados Unidos. 27 tipos de destructores o fragatas, 4 en Estados Unidos. ¿Por qué no podemos estandarizar esto? Comprar centralizadamente y a la industria europea, porque ojo, lo que quiere Trump y lo que quiere Marco Rubio, cuando no solo se conforma con el 2%, sino que quiere un 5% del PIB de los europeos, es que le compremos a la industria europea, a la industria americana, ¿no? Esto llevará tiempo, esto no se hace de un día para otro, pero deberíamos ir en esa línea y con un mando unificado. No queremos, y yo lo pienso así, 27 ejércitos, lo que queremos es un ejército europeo con un mando unificado. Y entonces no necesitamos quizá gastarnos tanto dinero. Es que no necesitamos en Europa. Es que Europa se gasta actualmente 323.000 millones de euros en defensa. Rusia se gasta 400 y pico mil más, con una economía como Italia. Estados Unidos se gasta 3 veces Europa. Nosotros en Europa quizá no necesitamos gastarnos más de 300.000 millones, incluso menos, pero que Francia compre fragatas, que España compre aviones de combate y que no sé quién compre drones y el otro compre sistemas de no sé qué. Es decir, estamos en un mundo hostil y pienso yo que, claro, no es aquello que dicen algunos como Ione Belarra, que son los señores de la guerra. No se trata de los señores de la guerra, se trata de, si nos van a atacar, defendernos, hacer un ejército europeo, pero hacerlo bien, hacerlo con un mando organizado, único. Todo esto, bueno, van a aceptar los alemanes ser mandados por los franceses, los italianos ser mandados por los polacos, los españoles ser mandados por los eslovacos, o los no sé qué, o cómo lo hacemos. Se está intentando ya hacer algunos ejércitos así, para ir a ciertos sitios, bueno, se está intentando ir en esa dirección. Esa es la buena noticia. ¿Es fácil? No, en absoluto. ¿Va a ser una cosa sencilla de hacer? Tampoco. ¿Va a tardar tiempo? Mucho.
bueno, o no, digo mucho, digo años. No digo que esto vaya a ser una cuestión de un año, unos cuantos meses, ¿no? Pero, como decía Henry Ford, llegar juntos es el comienzo, mantenerse unidos es progreso y trabajar unidos es el éxito. Europa lo está consiguiendo, lo hizo bien con la lucha contra la pandemia o no tanto contra el problema del 2008, pero bueno, lo hemos hecho mejor. Y yo lo único que espero es que en esta dirección Europa vaya de la manera correcta, ¿no? En resumen, y creo que con esto ya voy a acabar y hay otra más. En resumen, a medio plazo, ante todo lo que hemos hablado de los peligros y todo lo que habéis visto de las posibles, yo qué sé, pandemias, de los problemas de posibles matones que nos ataquen o de los temas de los trolls, más y mejor integración europea en lo fiscal, en la normativa, en la simplificación, en las barreras de comercio menos, en la defensa, como he explicado, en la acción exterior, en la diplomacia. Por tanto, menos soberanías nacionales. De ahí que los nacionalismos ombliguistas, ya sean de Cataluña, o ya sean de Bretaña, o ya sean de la Padania, o ya sean de España, o ya sean del Reino Unido, bueno, el Reino Unido ya no está, de Francia, no añaden valor a una estructura europea que dentro de 100 años debería de ser somos europeos, y sí, somos europeos porque somos españoles, o polacos, o italianos, o lo que sea, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo Europa, en el punto 2 que pongo aquí, es correcto. Acuerdos ante el ataque de Trump, acuerdos agresivos con zonas del mundo y con países. Reino Unido, el Mercosur, Canadá, México, Asia Central, China también, etcétera. Pues hay un número de países importantes que pienso yo que Europa debería de, y lo está haciendo con muchos de ellos, hacer acuerdos que un poco contrarresten y que además sitúen a Europa con su poder blando además y con su poder duro de ser grandes consumidores, ¿vale? Y tener un poder económico muy importante, pues bueno, digamos, soslayar la amenaza trumpista. Ojo, punto 3, súper importante, atención, a esto creo que lo tienen muy abandonado Europa. Si Europa no pone más atención al Sahel, a África, a Oriente Medio y a Turquía, que son nuestro patio más inmediato, creo que vamos a tener gravísimos problemas. El Sahel es un nido de traficantes de personas y de drogas, la pobreza es enorme. Rusia está allí, Wagner, el grupo Wagner estaba allí, ahora Wagner se ha disuelto, pero hay otro grupo que no recuerdo cómo se llama, que está en esos países. Yo creo que de ese presupuesto de Europa, Europa debería destinar quizá un 1%, un 1,5% a proyectos de desarrollo en el Sahel y en África, para crear puestos de trabajo y evitar que esa gente se vea impelida a venir y emigrar aquí. Y eso Europa lo puede hacer. Y Estados Unidos tiene su problema con Centroamérica, que debería hacer lo mismo también con esos países, ¿no? Pero creo que Europa debería de mirar el Sahel y África de una manera mucho más propositiva, dijéramos. Oriente Medio, el silencio clamoroso con lo que está ocurriendo en Gaza es vergonzoso y clamoroso. Y creo con Rusia que debería de haber una entente. En su momento, estoy hablando del año 2000, no sé si esto se sabe, se creó 2 grupos de trabajo, OTAN-Rusia y OTAN-Ucrania. Estoy hablando del año 2000, para un poco ver de qué manera se podría, no integrar, pero trabajar juntos, puesto que había desaparecido el Pacto de Varsovia, la OTAN, con Rusia y con Ucrania, sobre todo, principales países, pues ver de qué manera. Bueno, esto se fue con los atentados del 2001, creo que fueron, del 11 de septiembre en Nueva York. Esto, Estados Unidos se le fue la olla y empezó con los problemas. Y bueno, y entonces esto fue un problema. La OTAN, se le hicieron unas promesas a Rusia de que no se expandiría
a otros países más cercanos a Rusia, eso no se ha cumplido. Yo no estoy justificando la invasión de Rusia a Ucrania en absoluto, pero pienso que, bueno, no se les ha cumplido con lo que se les prometió. Entonces debería, o sea, es que no sé quién hablaba, quién era el político que hablaba de Rusia, digo de Europa, desde el Atlántico a los Urales. Entonces yo creo que Rusia deberíamos de buscar la manera de integrarla en lugar de ponerla aparte, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora mismo quizás no es el momento con la guerra, pero eso es una asignatura pendiente. He hablado ya del punto 4, avances en un embrión de ejército europeo, normalmente europeo estandarizado, compras centralizadas. Soft power, sí, poder blando, pero también poder duro. Fijaros en este refrán chino, el árbol quiere la calma, pero el viento no deja de soplar. Entonces, bueno, somos europeos y no podemos decir somos buena gente, buenas personas, somos pacifistas y, bueno, es que, bueno, si no tenemos la manera de defendernos, alguien nos va a venir, nos va a dar un sopapo y como somos pacifistas, no, tenemos que saber responder a eso. Con o sin los Estados Unidos. Eso es mi punto de vista. Si los Estados Unidos deciden aislarse del mundo, pues tendremos que hacer todo esto y tomar el liderazgo en Europa. Y por último, España. Aquí, bueno, pues hay 4 puntos. Y aquí es un poco un brindis al sol, tal como está la política en España. Esto es como decir, bueno, ¿en qué país vivimos, no? Pero me vais a permitir, pues, decir que ojalá fuera así, ¿no? Menos cortoplacismo. Ojalá hubiera un gran acuerdo PP-PSOE. Yo así lo dije pues a raíz de las últimas elecciones. Pensé, ojalá se hubieran puesto de acuerdo el PP y el PSOE a los partidos a los cuales 2/3 de los españoles los votaron. Si eso hubiera sido así, hubiera sido muy democrático. Y bueno, ¿qué hubiera pasado entonces con Sumar y con los nacionalistas de todo tipo y con Vox? Pues no hubieran tenido nada que decir, seguramente, ¿no? Hubiera habido una coalición grande como la que hay en Alemania, como la que hay todos los días en Europa. Es que cuando esto lo comento con algunos y me dicen, esto es imposible y tal, pues esto es lo que ocurre en Europa. Todos los días se ponen de acuerdo el PP y el PSOE europeo, los socialistas y los populares, ¿no? Entonces, ¿por qué España no puede hacer esto? Es un desideratum, lo sé, en este momento no va a suceder, pero debería ser una idea que más y más quizá las sociedades civiles y las digamos, entidades civiles pudieran, digamos, empujar en esa dirección. Ojalá hubiera una gran coalición en las próximas elecciones, con grandes acuerdos a 10 años, por ejemplo, ¿no? Que hubiera una apuesta por las energías renovables, porque España puede ser líder, y también por la inteligencia artificial, y con un apoyo a una ONU renovada y fortalecida. La ONU debe reformarse, debe renovarse, no sé cómo se llamará, pero porque antes se llamó la Sociedad de Naciones, ahora se llama Organización de Naciones Unidas, igual conocemos otra entidad que se llama de otra manera, como se llame, necesitamos una entidad que además tenga poderes y tenga, digamos, no solamente el poder moral, de, digamos, de prevenir conflictos y de luchar contra conflictos, ¿no? Y voy a acabar, esta es la última ya, que es el huevo de Colón. Bueno, todo el mundo sabemos lo que es el huevo de Colón, ¿no? Colón, cuando hizo su descubrimiento de América, pues se dice, eso es una anécdota que no se sabe si es correcta o es seria o no, pero hubo un montón de gente que empezó a decir, ¡buah! Pues claro, esto lo hubiera hecho yo, pues claro, ya coges el barco, te tiras para allá y llegas a América. Si es que esto es una cosa comodísima, vamos, simplísima, ¿no? Entonces creo que Colón les puso un huevo encima de la mesa y les digo, pónganlo de pie. Entonces empezaron a intentar ponerlo de pie, no había manera hasta que él cogió, lo cascó, y entonces todo el mundo empezó a decir, ah, claro, yo así, claro, así yo lo hubiera hecho, tal. Lo mismo que... Ese es el concepto del huevo de Colón, que por cierto lo conocen en todo el mundo, ¿eh? Columbus Egg, lo llaman. A posteriori cualquiera puede ser un excelente analista. ¿Podemos influir en el futuro? Pues, bueno,
hasta cierto punto, quizá con nuestra actitud y estando alerta, intentando estar alerta ante lo que puede ser impredecible, ¿no? Y bueno, os lo dice una persona que ha trabajado en emergencias a nivel mundial, y ahí sí que no podíamos ver y podíamos prever dónde podría haber una emergencia, surgía aquí o allá, pero sí estábamos preparados para responder ante esa emergencia, ¿no? Teníamos la agilidad, teníamos la actitud y los medios, etc. O sea que no es útil tratar de predecir el futuro. Aquí no hay bolas de cristal, pero es mucho más efectivo invertir en educación, en preparación, en estar ágiles, etc. Mantenerse alerta y en forma, ¿vale? Esto es un poco el mensaje último que quería dar, y muchas gracias por su atención. Bueno, pues esto es todo. No sé si hay preguntas o... Bueno, yo diría que esto da pie, es que son tantos temas que se tendría que hacer una continuación para debatir cada una de las cosas. A ver, yo estoy muy de acuerdo con matices, con muchos peros, pero bueno, voy a dar, es que es difícil no estar de acuerdo. Voy a dejar que hablen otros que a lo mejor pueden aportar más, pero a ver, es que me parece muy interesante y me gustaría, para poder desarrollarlos, que no creo que haya tiempo, cada una de las cosas me ha parecido, de verdad, bueno, muy interesante. Yo felicidades, esto ya para comenzar. Sí, ya he dicho al principio que muchas de estas cosas son, bueno, recopilación de cosas que yo entiendo, que me he informado, etcétera, y otras son opiniones. Por ejemplo, esto del ejército europeo, tal, mucha gente dirá, ¿y de verdad tenemos que ir por ahí? ¿Por qué no podemos hacer otra cosa? Son opiniones, no digo, yo no estoy en la posesión de la verdad, claro, lógicamente. Has dicho una... Perdón. Sí, luego... Sí, como decía esta señora, has tocado una amplitud enorme de cosas. Y a mí hay tres temas que me interesan, que uno es el tema de la inmigración, sobre el que trabaja un poquito. Otro es el tema de la Unión Europea, que tú, una visión de la Unión Europea un poco idealizada, creo. Y un tercer tema es, aquí has hablado sobre España, digamos, bueno, la gran coalición, etcétera, etcétera, ¿no? También desideratum, ¿no? Sí. En cuanto a inmigración, yo creo que la Unión Europea está perdida, no sabe bien qué hacer. Porque yo estoy de acuerdo en que es necesaria la inmigración, con una demografía como la que tiene Europa, o traes inmigración o esto se va a la garete. La cuestión es cómo gestionas la entrada de inmigrantes. Que hoy la gestión de entrada de inmigrantes no existe. Es decir, hago lo que puedo y va en función de los intereses de cada país. No es lo mismo Polonia, que no permite casi el acceso de inmigrantes, a España, que están entrando pues, bueno, de una manera como quieren, prácticamente, ¿no? Entonces ahí yo creo que Europa tendría que definir mejor qué quiere hacer, ¿vale? Porque al final no es una cuestión de ser racista o no racista, es una cuestión de realidades que vemos, y hay inmigraciones que están generando un grave problema. Miremos a UK, lo que pasa hoy en UK, con barrios no-go, por una cuestión de no haber controlado correctamente el tema. O hablemos de las banlieues francesas, donde ya las terceras generaciones no se han integrado. Es decir, quiere decir que no estamos aprendiendo de lo que se ha hecho. Sí. Seguimos en el mismo proceso, con lo cual hay que hacer algo distinto. No, el concepto de buenismo y de la inmigración es necesaria no basta. Sí que es necesaria, pero hay que saber qué hacer con la inmigración, porque si no, pasan cosas como está pasando en Francia o está pasando en Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Difícil. El otro tema, Europa, yo creo, hoy Europa, cuando ves a cómo se está actuando, yo creo que hay un gran nivel de incompetencia. En términos generales, es decir, no me voy a ir en particular porque
pongo, por ejemplo, cómo se ha gestionado querer implementar una política verde, ¿vale? El resultado, por ejemplo, en el mundo del automóvil, ¿cuál es? El resultado es que se ha hecho tan mal que fábricas alemanas están cerrando. Volkswagen prevé cerrar no sé cuántas fábricas. Audi ha cerrado 2 fábricas. Que las ventas de los coches no tiran. Los coches eléctricos no tiran mucho. Pero, sin embargo, ¿cómo han hecho que los chinos están entrando, pero bueno, se están haciendo con el mercado? ¿Vale? Entonces, hablabas de Draghi, que preveía una gran inversión, pero no lo veo. Es decir, las decisiones políticas que se han tomado al respecto, con una fecha tope 2035 para implementar sí o no unas políticas muy idealistas, va a hacer... Si quieres, o sea, bueno, no sé si... No, pero digo, hoy... es un poco... Porque he visto que en Europa eres muy idealista, pero la realidad creo que es otra. Y el último tema, y no me alargo, es el tema de España. Ese tema a mí me encantaría. Yo cuando ganó el PP dije, hostia, a ver si el PSOE se pone a la altura, llegan a un acuerdo y hostia, y aquí nos olvidamos de problemas. Pero no. Para nada. Pero ¿qué pasa en España hoy? El nivel de calidad de los políticos que tenemos hoy, ya no hablo de uno u otro, el nivel en general de los políticos, tú miras al Parlamento, tienes gente como Rufián, el propio Sánchez, etcétera, y comparas el Parlamento que teníamos cuando salió, por ejemplo, de las elecciones para hacer la Constitución o las siguientes, el nivel no tiene nada que ver. Es decir, entonces, de acuerdo al nivel, tenemos la política que tenemos. Mientras no cambie el panorama político que tenemos en términos de personas, porque el problema son las personas, lo tenemos difícil. Ese era un poco mi... Sí. No, yo, como he dicho al principio, vamos, no se trata tampoco de que No. yo tengo las respuestas y ahora te respondo a ti. O sea, esto es un debate y una conversación, ¿no? Al final, quizá el problema que yo he cometido, digamos, el error que he cometido es poner muchísimos temas aquí, pero bueno, a lo mejor eso es lo bueno de esto, es que hay muchos temas que a lo mejor podemos hacer otras seguimiento, ¿no? La inmigración, el papel de Europa, yo qué sé, la ley electoral en España, o no sé, cosas se me ocurren, ¿no? Que están todas un poco aquí, ¿no? Pero tienes razón lo que has dicho, o sea, sí, es una visión de la Unión Europea idealizada, pero es que lo que ha conseguido la Unión Europea no lo perdamos de vista, ¿eh? O sea, también lo que ha conseguido, de dónde veníamos en Europa, de verdad, que los jóvenes deberíamos de hacer un esfuerzo para que esto lo comprendieran y lo valoraran, ¿no? Porque si se deshace la Unión Europea, ¿a dónde vamos a volver? ¿A qué? ¿A una lucha entre países? Bueno, no sé, no se me ocurre. No quiero ni pensarlo, ¿no? Pero hay mucha gente que esto lo ve así. Que dicen, no, que a mí me van a decir en Europa... Mira, yo he vivido 7 años en Hungría. Entonces conozco al señor... No conozco al señor Orbán, pero conozco su régimen. Y una de las cosas que Orbán decía, él comparaba la Unión Europea con la Unión Soviética. Y decía, y convencía a los húngaros, y les decía a los húngaros, nosotros estamos en la Unión Europea que es como la Unión Soviética, y como los húngaros tienen la memoria de la Unión Soviética, que les imponían las cosas y tal, él hacía el paralelismo. Lo que hacían los soviéticos lo hacen Bruselas, es lo mismo y tal. Entonces, claro, esto no es así. Esto no es así, pero mucha gente lo vende así, ¿no? Pero vaya, o sea, y lo de España, yo ya he dicho desde el principio que es un desideratum y es un ideal, ojalá y tal, y si no ocurre, pues no sé, francamente no. Eladio, este es otro tema para hablar aquí, quizá y en profundidad, ¿no? El tema de Europa, sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo digo, la visión actual de hace unos años para acá, en que realmente han perdido el norte, a mi juicio. Sí. Sí, me has hecho un resumen perfecto para que dialoguemos mucho y vemos todos los temas. Te voy a hacer dos preguntas. Una, quizá no crees que puede ser una oportunidad el problema que tenemos con Trump para que Europa reaccione.
Porque vamos a ver, quizá nos encontremos a poner las pilas. Es un problema, lo malo es que nos coge a contrapié. La respuesta es pienso que sí. Sí. Y la segunda pregunta, has citado, pero quizá no mucho, los populismos. Los populismos quizá es el gran problema que tenemos. Siempre ha habido populismos, pero quizá ahora están más presentes. El populismo aquel que promete lo que sabe que es imposible, pero que es lo que la gente quiere oír. Y entonces la gente poco educada políticamente les paga. ¿Qué crees que podemos hacer contra el populismo? Si tuviera la respuesta a esa pregunta, no sé cómo... Estamos votando a partidos, están votando a partidos populistas, en el Brexit, en lo que tú quieras. ¿Qué típicamente Fíjate, quizá la respuesta pueda venir, apunto, pueda venir, ¿por qué los populismos tienen éxito? ¿Por qué la gente compra lo que dicen? ¿Por qué cuando dicen ante un problema muy complejo, esto lo arreglo yo con 2 medidas y pam, y la gente lo traga, se lo cree y tal? Pues porque no hemos sabido los partidos, digamos, normales, vamos a llamarlos así, no han sabido explicar los problemas, aunque sean malas noticias y tal, o dar respuesta. ¿No han sabido o no han querido? Porque quizá era más cómodo... Quizás no han querido, educar a la quizás sí, gente. puede ser. Pero claro, si un obrero, un obrero de Detroit, pues se cree que un multimillonario como Trump y otro millonario como Musk le van a arreglar el problema, pues está equivocado. Si un señor de no sé dónde, porque hay un problema con la inmigración, se cree que y voy a decir un nombre, Alvise Pérez, va a arreglarles el tema, o Oriols, la Silvia Oriols, ¿no? Les va a arreglar el tema con 4 tortazos a los, por no decir hostias, ¿no? A los inmigrantes y tal, pues está equivocado también, ¿no? Pero sí se lo Porque creen. son temas muy complejos, las banlieues, por ejemplo. ¿Cómo evitar las banlieues? En España lo han hecho muy mal, en Francia, ¿no? En España no lo hemos hecho tan mal, en ese sentido. Hay mejor integración, pero bueno, no digo que no haya problemas, que los hay, ¿no? Pero vaya, a tu pregunta, pues yo creo que sería quizá que los partidos al uso dijeran, bueno, en lugar de hacer como los populismos y adoptar medidas como los populismos, porque entonces la gente dirá, bueno, no le voto a usted, voto al populismo, voto a ese partido, pues ¿qué puedo hacer para, digamos, resolver los problemas reales de la gente? La vivienda, por ejemplo. ¿Cómo no arreglan este problema de una manera mucho más, que es complicadísimo, pero con medidas muy concretas y con más información a la gente? Yo creo que tiene que ir por ahí, pero bueno, esto de nuevo es un poco mi opinión. Sí. Me ha parecido comprender, bueno, primero muchas gracias porque espero que esta exposición, por ejemplo, pudiera circular entre los miembros de sociedad civil y no solo sociedad civil. Sí, no hay ningún Si de alguna problema. forma pudiéramos tener ese documento, pues lo agradecería doblemente. Pero realmente he pasado un buen momento y estoy contento de haber podido venir. Y ya creo que otras reuniones somos mucho menos. Creo que los que estamos aquí, si hemos venido, es que hemos sentido que había algo importante que iba a ser dicho. Me ha parecido comprender en un momento dado que de alguna manera apuntaba una Europa a 2 velocidades. Sí. ¿Eso va cuajando o me da la impresión que hay mucha resistencia? Ya va cuajando. Por lo que yo sé de contactos que tengo, compañeros o conocidos y tal, ya se va viendo esto. Y en la prensa incluso lo notas y lo ves cuando dicen, por ejemplo, bueno, ¿cuál fue el tema que Hungría no estaba de acuerdo? No sé si fue un tema con la guerra de Ucrania o últimamente o algo, que Hungría seguía sin estar de acuerdo, y entonces, bueno, pues ha dicho, bueno, pues muy bien, lo hacemos. Muy bien, tomamos nota de que usted no está de acuerdo, señor Orbán, pero lo vamos a hacer. O sea que ya se está empezando a hacer. Ahora que Draghi lo que dice es que la gobernanza cambia, porque la gobernanza no ha cambiado. O sea, lo que han dicho es, bueno, hacemos un fait accompli, ¿no? Y lo hacemos así y le decimos a Hungría que usted no está de acuerdo, lo hacemos igualmente. Pero lo que Draghi dice es que hágase una gobernanza
unos protocolos y unos estatutos, dijéramos, o un tratado de la Unión, donde se diga que para cosas importantes, no sé cuánto, pues no se requerirá la unanimidad, etcétera. Eso es lo que dice Draghi. Y yo pienso que se va a ir llegando a eso, pienso que sí. Ahora, aquí la gran pregunta es ¿qué ocurre si hay más países y más países que son de estos que se miran el ombligo? Porque ahora mismo básicamente está Eslovaquia y Hungría. Pero bueno, si ahora entra en Rumanía también un populista, si entra, digamos, en alguna otra, la alternativa para Alemania, ya lo digo, entonces ahí tendríamos, creo yo, más problema. Mi vecino me acaba de decir que ya tenemos papa. Ah, ¿Ah, sí? Y que es francés. Abelín, ¿El Abelín. papel de la Iglesia en Europa puede ser importante? Yo pienso que sí, yo pienso que la Iglesia, seas o no creyente... Robert Francis Premos. Paco también, ¿eh? Perdón. Ponme la lista. Sí, sí. ¿Qué me has dicho antes? Es francés. No, responder a esta pregunta solamente. Tenemos papa, ¿no? Paco, cuando quiera. Paco, ¿sí? Bueno, Sí. antes que nada agradecerle la charla esta que ha sido bastante interesante. Ha mencionado algo de que la Unión Europea debería tener un contacto con Rusia. Y yo entiendo que sería bastante importante, dado que es un país europeo. Y también has mencionado que había un acuerdo Rusia, la OTAN, de no ponerle nada. Y la OTAN eso no lo respetó. Y a mi modo de ver, eso fue como una especie de provocación. Y creo que ahí, a pesar de que Rusia podía tener sus intereses expansionistas, ahí creo cuando Rusia entró. Sí. Es decir, la OTAN lo provocó. Para primero, a mi modo de ver, que el tema de la guerra había un gasto tremendo en material de guerra, que a Estados Unidos le ha beneficiado, pero que mucho. Muchísimo. Y en mi opinión, creo que Estados Unidos ha sido el causante de que se iniciase esa guerra. No sé qué es lo que opina usted. Mira, yo estuve en una conferencia, más que una conferencia fue un coloquio que se dio aquí en Barcelona, entre López Barniol, que lo conocerán, y conversaba él con Javier Solana, antiguo secretario general de la OTAN. Y fue Javier Solana el que nos dio a todos, los que estábamos allí, esta información. Él nos dijo que cuando él era secretario general de la OTAN, había estos grupos de trabajo, OTAN Ucrania, OTAN Rusia. Él nos explicó allí que en una reunión que él estaba en Moscú con el embajador, con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, entonces, que estaban hablando y tal, de cómo integrar mejor, o cuáles son los elementos de colaboración, bueno, no lo sé, ¿no? Esto de Rusia con la OTAN, ¿no? Y que había una garantía por escrito, la tiene Putin, de que la OTAN no iba a expandirse más allá de donde ya estaba, es decir, Finlandia, Suecia ahora mismo, bueno, y los países bálticos, etc. No sé exactamente qué países, pero... Y entonces Solana nos dijo, yo creo que ahí, para bien o para mal, cometimos un gravísimo error en Occidente, y aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Esto no significa que no perdamos de vista quién es el agresor. A Clemenceau se le preguntó cuando acabó la Primera Guerra Mundial que por qué había habido la guerra, no sé qué, y entonces él dijo, mira, aquí ha habido una cosa clara, el agresor ha sido Alemania. No empecemos a lucubrar y tal, el agresor ha sido Rusia. Ahora, ha habido, como dice usted, y como decía Solana, yo creo que ha habido algún motivo ahí que Rusia... Todo eso, yo creo que una política de vuelo alto en la Unión Europea, como yo esperaría que los líderes de la Unión Europea hicieran, pues yo empezaría ya a hablar con Putin, porque esas cosas se hacen empezando a hablar ya, y no hacerlo, que nadie se entere, pero empezar a hablar ya, oye, vamos a acabar la guerra, pero cuando acabe la guerra, a ver cómo nos podemos entender. Por ejemplo, ahora la Unión Europea va a prohibir comprarle gas a Rusia. Sabéis esto, ¿no? Es una noticia de hoy en la prensa.
sale que bueno, son 23.000 millones de euros que está castigando a Rusia, ¿no? Yo pienso que eso, antes de hacerlo así, quizás... No lo va a castigar porque todo lo que no pueda vender... Sí, se lo vende a China o a India o... No hay problema. Correcto. Es decir, Sí. que además hemos visto ahora recientemente que el segundo país comprador de gas ruso es España. Sí, exacto, las cosas son... Pero bueno, al punto este yo creo que Europa, a mi punto de vista, debería de tener una visión a largo plazo y no demonizar a Rusia, porque Putin se morirá un día y vendrá otra persona y Rusia es parte de Europa, históricamente, religiosamente, desde muchos puntos de vista, culturalmente. Yo tengo Sí. alguna reflexión a hacer. Básicamente estoy de acuerdo, pero con algunos matices. Tú hablas de una sociedad europea unida y con visos de como si fuera una gran coalición. Y yo siempre, estos días sobre todo, veo España y Francia, una defendiendo a tope y construyendo nucleares, y la otra cortando olivos, 100.000 olivos en Jaén para las sociedades que quieren renovables. No digo que yo esté en contra de las renovables, pero el que dirige, el que piensa, el que hace de CEO, como decías antes, ha de saber lo que le conviene al país, no lo que le conviene a él. Y están dos países que teóricamente son potentes en la unidad europea y uno va a tope a favor y van a construir más. ¿Cómo puedes pensar que la Unión Europea está cohesionada? Claro. Y luego, igual que lo No, del tienes cambio razón. climático, igual, oímos a nuestros abuelos y vamos leyendo libros y cambios climáticos se han originado siempre. Que ahora sea la humanidad la que provoca el cambio climático por las vacas, quiero decir, son reflexiones, parece, de risa para conseguir algo. Y que a mí lo que me preocupa es quién está detrás de esas reflexiones, tanto en las energías como lo del cambio climático, y todos los aires acondicionados y todos los aviones. Es culpa de los que tenemos vacas en casa. O sea, son contradicciones que de alguna manera a mí me hacen dudar de la Unión Europea en este sentido, que no es tajante sobre esta reflexión. No, me parece muy bien. Sí, sí. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión, Draghi habla de una de las ejes que él propone es la descarbonización, pero no desde un punto de vista ideológico, de decir tenemos que, porque pensamos que esto, sino él dice no, aprovechemos esto para crear empleos, para crear tecnologías nuevas, porque no solamente dijéramos la eólica, o sea, hay muchos otros, está la fusión, está el hidrógeno, está pues las geotérmicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él habla un poco en su informe de ir en esa dirección, pero tienes toda la razón, de que Francia es un país sobre todo nuclear, en cambio Alemania está optando por eliminarlas, en España también. Entonces, bueno, aquí hay... Es decir, no tendría que haber una opinión desde un punto de vista ideológico, desde ningún punto de vista ante estos problemas. Yo creo que debería de haber una valoración económica y de riesgos como se hace en las empresas, ¿no? En las empresas no hay necesariamente ideologías. Piensas que hay estos riesgos, hay estas oportunidades y lo tiras para adelante, te puedes equivocar o no, pero no lo haces porque seas de derechas o seas de izquierdas, ¿no? Y yo creo que en Europa hay algo de eso, efectivamente. Y creo que se debería de eliminar ese tipo de sesgo, pienso yo. Pienso que sí. Sí. Muchas gracias por la exposición, excelente. Yo quería solamente un punto, apuntando lo que ha dicho la señora. A mí me parece que las renovables, como se están montando en España, colaboran en la desertización del país. Y eso es gravísimo. En la desertización, ¿por qué lo cree usted? usted? Sí, porque las renovables no se están montando en Los Monegros, se están montando en Vegas de Granada, se están montando, pues, lo que ha dicho la señora, Con los olivos, suprimiendo ¿no? Sí. miles de olivos en Jaén, etcétera, 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 en zonas
cuyo terreno es buenísimo para la agricultura. O sea, están colaborando en que la agricultura vaya desapareciendo paulatinamente, poco a poco de España, quizá reservándola para África, ¿no? Como zona productiva, y tecnificando España, pero colaborando a que cada vez sea más desértica, ¿no? Si cabe. Perdona, sobre esa noticia de hoy, Meloni acaba o va a prohibir en Italia que se hagan fotovoltaicas en zonas cultivables. Ha salido la noticia hoy. Sí. Por ejemplo. Vicente, este señor. Sí, nada, yo quería apuntar una cosa. A ver, a veces voy a ver una película al cine y cuando salgo insatisfecho, me gustaría ver al director y decirle, mira, ¿sabes cómo debe hacer las cosas para que te salgan mejor? No porque sea un engreído, porque creo realmente que hay algunas cosas en las que se equivoca, ¿vale? En lo que tú has expuesto, me parece que el guión de la película es buenísimo, pero los actores, me da lo mismo que sea Macron, que sea Sánchez, que sea Meloni. O sea, yo desconfío absolutamente de que con estos actores se pueda llevar a cabo semejante guión. Dando por bueno que por debajo, dijéramos, de estos actores hay alguien que sabe lo que hay que hacer. Es decir, Claro, alguien es capaz de construir sí, un guión, no, ¿vale? no. Y esta purria de gobernantes quieren llevarlo a cabo. Yo no me lo creo. Claro, yo comparto lo que dices. O sea, es ver, si estuviera ahí y hubiera oído mías, diría lo mismo, ¿no? Porque, claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Quién tiene el liderazgo de hacer las cosas correctamente, en la dirección correcta y tal? Y es la dirección correcta también, porque claro, tendría que haber este tipo de debates, no los hay. ¿Cómo cambiamos eso? Pues la verdad es que no lo sé. No sé cómo lo hacemos, ¿no? Si estos gobernantes son incapaces, pues habría que buscar a otros, ¿verdad? Sí. A ver, aquí Eladio, te propongo también a lo mejor un gran tema que es el sistema político, ¿no? Porque como he dicho antes, he nombrado a China un par de veces. No es que yo sea un admirador de China, he leído últimamente un gran libro sobre cómo es China y tal. Entonces una de las cosas que China hace es que no tiene este cortoplacismo, ¿no? Ellos tienen un plan a 100 años y ellos van chano, poco a poco. Y no les importa que haya un poquito de bajada porque luego saben que van a subir y luego, pero van para allá, ¿no? Entonces, es una pregunta provocadora, pero ¿es el sistema de la democracia liberal, tal como la entendemos aquí ahora en Occidente, la más correcta? Con elecciones cada 4 años, etcétera, etcétera. ¿O conviene más un sistema que, bueno, tendría menos libertades, etcétera, etcétera? No lo sé. Lo pongo encima de la mesa. Vicente, el señor de las gafas. Sí. Sí, antes de que él expusiera este tema, yo estaba pensando un poco en lo mismo y creo que desgraciadamente nos espera un proceso largo. Es decir, piensa que en Alemania la coalición que tú apuntabas como idónea para España se sostiene con pinzas y si cae, pues probablemente sea sustituida por la extrema derecha. En Francia parece que va a pasar ya directamente en las próximas elecciones. Entonces yo creo que ha de haber un ciclo, desgraciadamente, en que el entendimiento, la concordia, el buenismo, el estado del bienestar en sí se va a cuestionar y van a haber otros interlocutores y esos interlocutores esperemos que lo hagan mal y rápido para que puedan volver a ser sustituidos por otros que lo hagan mejor. Antes has apuntado por qué la juventud, que básicamente es juventud, se adhiere a los populismos de estos que han ganado ahora, y aquí va pasando lo mismo, y lo mismo en Francia. O sea, ¿qué busca la juventud?
orden y mando. Porque cuando es buenismo, tú por mí o por ti, no se hace. En cambio, va ganando la ideología de aquel me lo promete, esto lo haré hacer y si no me lo cargo. O sea, es mal dicho lo que digo, pero es ¿qué tiene el populismo este que está ganando? No hablo del proceso, sino de los populismos que están ganando en Europa. Si los políticos no reflexionan sobre Alemania, el AfD es que casi podría mandar ya, ¿no? Y cuando pase en Francia pasará, y Meloni está en Italia, o sea, casi todos van tirando a eso. Y aquí no sé qué pasará, pero está claro que también se va por lo mismo. Se ha estudiado qué es lo que ofrecen estos partidos que haga que ganen adeptos. No hace falta más que ver aquí lo que pasa en Barcelona con las universidades. Los estudiantes que no quieren este buenismo y esta indecisión van ganando y los tienen que cortar la cabeza para que no ganen demasiados, ¿no? Pero lo estamos viviendo. No sé, se ha hecho un estudio respecto, sobre todo la juventud, que es la que requiere esta seguridad, ¿no? Yo lo desconozco, francamente, pero yo creo, mi opinión es que hay estudios muy someros, muy cortoplacistas, que van a los síntomas y no van a la raíz. Me da la impresión a mí de que hay esos estudios en los grandes partidos, sea el PP o sea el PSOE, ¿no? Por poner los dos grandes, o quizá otros. Pero yo no creo que haya nadie a ese nivel, digo, de partidos que esté intentando buscar algún tipo de respuesta para evitar esa sangría de votos de los jóvenes, sobre todo hacia los populismos, o que se lo crean, ¿no? No creo que haya eso, desgraciadamente. Entonces, claro, aquí estamos debatiendo un poco, digamos, entre todos, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, Pera, de que a lo mejor el problema que vamos a tener es un desbarajuste mundial, creado por Trump o creado por lo que sea. Ojalá no haya se deshaga la Unión Europea, pero bueno, como he dicho antes, el Imperio Romano duró 800 años o 900 o no sé cuántos, ¿no? Y llegó un día en que se acabó, ¿no? Pues a lo mejor hay un día en que se acabó el mundo en el que vivimos actualmente. Y esa es la situación. Muchas veces hay el refrán que dice que es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, yo he pensado que en la época de John Kennedy hubiera sido difícil que hubiera salido después de Kennedy un individuo como Donald Trump. Donald Trump ha surgido ante el lamentable estado del Partido Demócrata, de toda esta gente, de Biden y toda de la Kamala y toda esta gente, con el hiperwoquismo de las universidades, etcétera, etcétera, que ahí pues quizá tenga algo de razón Trump, algo. Pero repito que muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. Trasladado a Europa, si los líderes europeos después de la Segunda Guerra Mundial, que fundaron primero el Mercado Común Europeo y después la Unión Europea, por ejemplo, de Gasperi o Paul Henri Spaak, Adenauer, levantaran la cabeza y vieran lo que hay en Europa, con la Úrsula esta ahí, que, en fin, por ejemplo, es un ejemplo. ¿Y qué está ocurriendo? De que están surgiendo estos movimientos, por ejemplo, que en Alemania, pues da que pensar, patriótico, por llamarlo, de partidos patriotas, populistas o hiperpopulistas, pero están surgiendo. Entonces yo creo que esto habría que encauzarlo. Esto en España no lo tenemos, en Italia tampoco lo tenemos, en Francia, pues bueno, no sé cómo estará la Le Pen, no creo que sea muy como en Alemania, con los antecedentes del nazismo, etcétera, ¿no? Pero que Europa, pienso que, y estoy de acuerdo en que Europa sin Rusia no será nunca Europa auténtica, porque la Europa es el territorio de herencia greco-romano-judeo-cristiana. Y no basta con que vengan emigrantes para que el PIB, el PAF, el paro, las pensiones... No, hay otra cosa que es más importante para que se mantenga Europa, que es la ideología, la base ideológica de respeto a la humanidad. Y todo esto, pues hay mucho, el Islam, etcétera, pues no, estamos siendo invadidos de una manera incontenible.
Y esto ya lo estamos sufriendo en París, por ejemplo, Suecia, etc., ¿no? Se trataría de refundar la Unión Europea con la Europa de las patrias, sí, pero también de la patria pequeña, de las patrias pequeñas y de la patria grande que sería Europa. Y eso tiene que ser en equilibrio y con Rusia. Rusia fue traicionada por la OTAN y en la época de Gorbachev. Y esto lo dijo Gorbachev antes de morir. Que Bush padre le prometió que él desmontara todo, el Pacto de Varsovia, todo, derribar el muro, que la OTAN nunca entraría en estos territorios del Pacto de Varsovia. Ha sido traicionada Rusia. Entonces, Rusia requiere una reparación de todo esto. Y pienso que aún si Europa recurre a Rusia, pero con otros políticos, no los que hay ahora, pienso que Rusia, y sin Putin, también evidentemente, tendríamos Europa para 1000 años. Tú llevas la... Sí, lleva Cristina, Mercedes y el señor. Bueno, sí, yo muy breve. Referente a lo que decía esta señora de los populismos, es que claro, lo ideal sería que todo el mundo estuviera, fuera muy culto, tuviera opinión propia, pero yo creo que en todos los países, ¿qué país no son víctimas de los populismos? A mí me extrañó en Rusia que tuviera una aceptación Putin que les estaba metiendo en la guerra, pero si es una sociedad culta, ¿cómo puede? En Estados Unidos con Trump lo mismo, pero yo me imagino que son personas cultas, no son ignorantes. Entonces, que claro, no podemos, la gente normal, no podemos saber de todo. Pues entonces, quien tiene un discurso que te llega, como aquí fue España nos roba, que a la gente el bolsillo les... pues son los que... y no sé exactamente cuál puede ser la solución para no dejarnos arrastrar por estos personajes que tienen, no lo sé, pero es que pasa en todos los países, ¿en qué país no pasa? Y en fin, son víctimas. Mercedes. Bueno, yo no es que entienda mucho, pero sí que le agradezco muchísimo la conferencia porque la verdad que nos abre un poquito y espero que haya más. Lo que dice usted de los populismos, claro, el populista le dice a las personas lo que quiere oír, ¿no? La culpa la tienen los políticos, vosotros sois estupendos y la culpa es, me parece a mí. Esto que está pasando en España, por ejemplo, con el gobierno que tenemos, esto lo predijo Rubalcaba, ¿no? Cuando echó a Sánchez porque dijo que quería formar un gobierno Frankenstein, que es el que tenemos actualmente, la amalgama de partidos que tenemos, ¿no? Con Bildu, con esto, con lo otro. Y respecto a la coalición que se pide, que es... yo creo que es que, a ver, Sánchez no ha querido nunca pactar con el PP. ¿Qué parte del no ha entendido que le dijo 14 veces a Rajoy? ¿Qué parte del no? Y ahora a Feijóo lo mismo. Porque Sánchez quiere tener, pues, personas que aprueben todos sus desmanes, o digamos, ¿no? Y esta gente, pues, para esta gente, para Bildu, para Esquerra, toda esta gente, Sánchez es la gallina de los huevos de oro, la que le da, que ha pasado con la deuda en Cataluña, que está pasando continuamente, que le da todo lo que tienen. ¿Cómo no van a apoyar a Sánchez? Le van a apoyar siempre y eso yo creo que él es lo que quiere. Y respecto a que España caería en una extrema derecha, no lo creo, porque el partido populista que hay de extrema derecha va cada vez a menos. En España va cada vez a menos. No voy a nombrar ningún partido porque no quiero, no es un tema político, pero va cada vez a menos. Y esa es una realidad y no creo que España... No, yo tampoco. Que España entrara en esa dinámica de extremos, no lo creo. Lo que necesitamos es un fascismo y una situación. Eso es lo que yo pienso. En fin. Bueno, yo quería remarcar un poco la idea que tengo de que el surgimiento de Trump en estas épocas
se deben también un poco a que la democracia liberal en realidad está, comparándola con otros sistemas, mantiene un estado de bienestar que es muy caro, del cual nos hemos beneficiado, lo hemos pagado y lo estamos construyendo pues muchas generaciones de los que ahora estamos en estas edades. Pero claro, la sociedad americana ha visto en Trump una persona que ha prometido a los desfavorecidos, olvidados por el Partido Demócrata, una especie de reindustrialización, porque tenían las industrias, tenían una agricultura, tenían un vigor que con la globalización económica pues hay sociedades que han perdido y otras que han ido ganando. Nosotros, por ejemplo, somos absolutamente deficitarios con China. China nos vende a España cada vez más cosas. Es difícil coger un objeto en tu casa y que no esté hecho en China. Nosotros también, nuestra agricultura, los agricultores están quejosos, los ganaderos, la industria española, que la hubo, no se ha reformado, simplemente pues ha desaparecido y ahora estamos monocultivo del turismo junto con otras cosas que tenemos, pero en la sociedad europea sucede también lo mismo. Mantener el estado de bienestar con una liberalización económica que no tiene en cuenta, o sea, que tú comercias con países a los cuales compras sus productos y a los tuyos los estás, digamos, pues esto produce mucha insatisfacción. Y realmente es que las sociedades están insatisfechas, o hay amplias capas de la población que están insatisfechas, porque ven que sus perspectivas de vida, hablemos por ejemplo del problema de la vivienda, tengo 2 hijas, las 2 están viviendo en unas condiciones que yo, 30 años atrás, tenía este problema resuelto, pero ¿de qué manera? Sin tener ni ganar tampoco excesivamente demasiado, pero es que ahora se produce esta insatisfacción. Entonces, claro, yo creo que la solución pasa por reformas. La clase política ha de ir reformando, ha de ir retocando, ha de ir tocando esta tecla, tocando aquella otra, y para eso han de estar muy capacitados o han de tener esta visión a largo plazo que nuestra clase política no tiene el corto plazo. Yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo con tu análisis. Si no se soluciona esto, los populistas, es muy fácil ser populista cuando tienes la gente insatisfecha. Claro. Lo único, un comentario sobre el sistema, nuestro sistema de bienestar efectivamente es caro. Yo creo que aquí lo que decíamos antes de que hay que mirar los problemas sin sesgos ideológicos sería bueno para este caso, ¿no? Porque si tú miras el sistema de bienestar europeo y lo comparas con el sistema que tienen en Estados Unidos tienen, por ejemplo, en sanidad, tienen un gasto per cápita en Estados Unidos que es muchísimo más alto que el que tenemos en Europa. Con la gravedad de que las personas pierden sus ahorros, pierden sus herencias, pierden todo, cuando tienen una enfermedad grave o lo que sea, tienen que ir al hospital, etc. Cuando aquí pues hay unas economías de escala. Entonces, claro, mirar ese problema de que el sistema, digamos, de bienestar es caro e intentar entonces cambiarlo a una privatización, como hace, creo yo, desde un punto de vista erróneo, ciertos partidos, pues no es necesariamente la solución. ¿La solución cuál es? Para mí la solución es decir, señores, tenemos este sistema de bienestar, vamos a llamarle básicamente educación y sanidad y dependencia y alguna cosa más y tal. ¿Qué es lo que funciona bien, qué es lo que no funciona bien? ¿Cuáles son las cosas que hay que cambiar, las reformas y cuáles no, etcétera? Pero no decir, vamos a desmantelarlo todo porque yo ideológicamente creo que lo van a hacer mejor los privados, porque no es así, necesariamente, porque se ha visto que no es así en Estados Unidos y en los sitios donde los privados son los que mandan o los que tienen, digamos, es decir, que no es la cosa tan sencilla, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Pero habría que hacer eso, habría que hacer esas reformas y ahora es un poco como lo hacemos con estos políticos, ¿no? Y con 4 años vista, etcétera, etcétera, ¿cómo se hace, no? Pues yo no lo sé. Esas cosas si no se hacen a largo plazo no se pueden hacer, exacto. Cosas tienen que hacerse a 50 años vista. Juanjo,
confianza das... Sí. No, Como yo hemos sido compañeros de trabajo. Solo un comentario que al final, claro, tu presentación ha sido muy amplia, muy detallada, muy interesante, con datos, con opiniones, pero a mí al final cuando pienso en todas las problemáticas que hay es imposible que las hacemos y hay intentando hacer una síntesis, al final lo que me viene a decir, creo que lo que hemos perdido es el sistema de valores. Nuestro sistema de valores actual, bueno, es absolutamente débil. Un ejemplo tonto, pero importante, es la cantidad de mentiras que hace nuestro presidente del gobierno y se le perdona. Cuando yo era crío, mentir era casi pecado. ¿Vale? Y así me han educado. Yo no miento. De opinión. No, pero es igual. Cambiar de opinión era pecado, ¿no? Entonces, el sistema de valores actual está roto. Es decir, una Europa basada en el humanismo cristiano, en una base de cultura greco-romana, la hemos perdido. Entonces, para todas las soluciones que queramos, tenemos que reconstruir nuestro sistema de valores. Porque sin un sistema de valores, que es la columna vertebral que guía las ideologías, no hacemos nada. Las personas, si no tienen un sistema de valores, digamos, razonable, al final hacen lo que hacen. Y lo importante en dirigir es las personas, cómo son. Y si tú, como dirigente, tienes un sistema de valores que te vas a vender por 4 chavos, que vas a mentir, etc., y eso es lo que tenemos hoy, no hay solución a menos que recuperemos un sistema de valores que nos ha permitido hacer todo lo que hemos hecho. Europa es como es por cómo han sido los anteriores dirigentes que tenían un sistema de valores basados en el humanismo cristiano y por eso estamos donde hemos llegado donde hemos llegado. Pero ahora, con el sistema de valores que tenemos, vamos para abajo. Sí, sí, algo pongo aquí, algo pongo aquí cuando digo una sociedad infantilizada, una sociedad donde el esfuerzo no se valora. O sea, yo prefiero ser un creador de contenido y ganar y tener no sé cuantísimos seguidores en YouTube que me da dinero y tal, antes de currar y tal, y hacer una carrera y pasarlo mal, ¿no? Eso es un poco la idea, ¿no? Que la gente... ¿Cómo se cambia eso? ¿Y cómo se mantiene, por ejemplo? Porque habrá un momento en que los jóvenes a lo mejor no saben ni quién era Abraham, ni Noé, ni Jesús casi, ¿no? ¿Cómo se mantiene eso? Y yo no soy creyente, sin necesidad de ser creyente, creo que hay que mantener todas las enseñanzas del cristianismo y de la Biblia, ¿no? Hay que hacerlo, pienso yo. Entonces, ¿cómo se mantiene eso? Pues a lo mejor, pues no sé, insistiendo con los políticos, no lo tengo claro. De nuevo, yo sabía que esto no es un sitio de una receta de soluciones y tal. Aquí os he puesto un poco que, bueno, que me ha parecido que ha suscitado algunas ideas y tal. Y bueno, y quizá podemos hablar de otros monotemas, otros temas que podemos tratar en el futuro, ¿no? Sí, si me permite, solamente hay que tener en cuenta que esto es un ciclo. O sea, y como ciclo lo que pretende es que haya más conferencias para seguir reflexionando y debatiendo sobre los muchos aspectos que él ha abierto. Ha abierto el melón, ahora hay una serie de temas y esos temas son los que serán objeto de tratamiento en posteriores conferencias, seguidas de un debate como este. Yo en nombre de todos sí que te agradezco y de Sociedad Civil Catalana te agradezco enormemente tu disposición, tu entrega, tu generosidad a la hora de tu exposición y tu buen nacer y tu buen saber. Así que muchísimas gracias.